Ted Bundy, la historia del asesino en serie más enigmático de Estados Unidos. Fue uno de los asesinos en serie más notorios del siglo XX. Su caso impactó al mundo por su doble vida, un estudiante de derecho carismático y atractivo que en secreto, violó y asesinó a decenas de mujeres. Nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Creció creyendo que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor, un secreto familiar que pudo afectarle psicológicamente. Era inteligente y sociable, pero con tendencias al robo y la mentira desde la adolescencia. Estudió psicología y derecho en la Universidad de Washington. Bundy era un depredador calculador que usaba tácticas manipuladoras. Se hacía pasar por una persona confiable. Fingía estar herido, usando muletas, para pedir ayuda. Se hacía pasar por policía o estudiante. Secuestraba a mujeres jóvenes, generalmente de pelo largo y partido al medio. Las golpeaba, violaba y estrangulaba. Conservaba cabezas como trofeos. Las víctimas estimadas son entre 30 y más de 100, él solo confesó 30. Su primer arresto, 1975 por evasión de tráfico, pero escapó 2 veces. Segunda fuga, 1977 saltó por una ventana de la biblioteca de la corte y huyó a Florida. Último crimen, 1978 atacó a Kimberly Leach de tan solo 12 años y asesinó a 2 estudiantes en la casa Chi Omega en Florida. Fue condenado a muerte en 1979, se defendió a sí mismo en el juicio, pero fue declarado culpable. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 en la prisión de Florida. Horas antes de morir, admitió 30 asesinatos, aunque se cree que fueron más. Nunca mostró remordimiento genuino, pero algunos creen que temía al infierno. La infancia de Ted Bundy estuvo marcada por el secretismo, la confusión familiar y posibles traumas que los expertos consideran clave para entender su posterior desarrollo como asesino en serie. Su madre, Louise Cobell, tenía solo 22 años y era soltera, algo escandaloso para la época. Para evitar el estigma social, sus abuelos maternos lo criaron como su hijo, y Bundy creció creyendo que su madre era su hermana mayor. No conoció la verdad hasta que fue adolescente. Su abuelo, Samuel Cobell, era un hombre violento y racista que golpeaba a animales y mostraba comportamientos sádicos. Algunos biógrafos sugieren que Bundy pudo haber sufrido abuso físico o psicológico bajo su cuidado, aunque nunca lo confirmó. De niño, Bundy era tímido pero inteligente, con buen desempeño escolar. Sin embargo, ya mostraba conductas perturbadoras, fascinación por cuchillos y objetos afilados, mentiras compulsivas, inventaba historias sobre su padre biológico, y robos menores, hurto en tiendas desde los 12 años. Su tía recordaba que, a los 3 años, Bundy colocó cuchillos alrededor de ella mientras dormía, algo que luego él negó. A los 14 años, se mudó con su madre y su nuevo padrastro, Gianni Bundy, de quien tomó su apellido. Cuando finalmente supo que Louise era su madre y no su hermana, quedó profundamente afectado. Aunque nunca lo admitió públicamente, se cree que desarrolló un odio hacia su madre por haberlo abandonado en una mentira. Los psicólogos debaten si Bundy nació psicópata o si su entorno lo moldeó. Algunos creen que ya tenía tendencias psicopáticas innatas, mientras otros señalan que su crianza en el engaño, la posible exposición a violencia y la falta de una figura paterna estable pudieron ser detonantes. Bundy mismo negó que su infancia influyera, pero en sus últimas entrevistas admitió que el rechazo social y la pornografía violenta lo obsesionaron. La transformación de Ted Bundy en un asesino en serie fue un proceso complejo que involucró múltiples factores psicológicos, sociales y circunstanciales. Aunque nunca se determinó una causa única, varios elementos clave parecieron converger en su desarrollo criminal. Desde su juventud, Bundy mostró comportamientos preocupantes que fueron progresando gradualmente. En la universidad, comenzó a robar objetos de manera compulsiva, especialmente equipos electrónicos y tarjetas de crédito. Este comportamiento delictivo inicial parece haber sido una especie de puerta de entrada a actividades más graves. Un punto de inflexión importante fue su obsesión con una joven llamada Stephanie Brooks, quien lo rechazó por considerarlo sin futuro. Este rechazo amoroso parece haber desencadenado una profunda rabia hacia mujeres que percibía como superficiales o elitistas.
Bundy mismo mencionó en entrevistas posteriores cómo este evento lo afectó emocionalmente. Paralelamente, desarrolló una adicción a material pornográfico violento, particularmente imágenes que mostraban sufrimiento y dominación. Según sus propias confesiones finales, este material alimentó sus fantasías sádicas y las normalizó en su mente. Su primer asesinato confirmado ocurrió en 1974, cuando tenía 27 años. Atacó a una estudiante universitaria en su dormitorio, marcando el inicio de su serie de crímenes. Los expertos sugieren que Bundy experimentó una especie de efecto umbral. Una vez que cruzó la línea del primer asesinato, los siguientes le resultaron progresivamente más fáciles de cometer. Su inteligencia superior y estudios de psicología le permitieron desarrollar sofisticadas técnicas de manipulación. Aprendió a analizar y explotar las vulnerabilidades de sus víctimas, perfeccionando su método de engaño con el tiempo. Su capacidad para mostrarse encantador y normal era precisamente lo que lo hacía tan peligroso. Curiosamente, Bundy trabajó en una línea de crisis suicidas donde recibió entrenamiento en psicología básica. Este conocimiento, en lugar de ayudarlo, parece haberle dado herramientas para entender mejor cómo manipular a sus víctimas y evadir la sospecha. El deterioro de su conducta criminal siguió un patrón de escalada. Comenzó con ataques relativamente controlados que luego se volvieron más brutales y frecuentes. Sus últimos crímenes mostraban niveles extremos de violencia, necrofilia y mutilación, sugiriendo una pérdida completa de inhibiciones morales. En sus propias palabras antes de la ejecución, Bundy describió su transformación como un proceso de adicto que necesitaba dosis cada vez mayores de violencia para satisfacer sus impulsos. Sin embargo, muchos expertos cuestionan esta explicación, argumentando que era otra manipulación más para presentarse como víctima de sus propias compulsiones en lugar de un depredador consciente. La investigación policial contra Ted Bundy comenzó de manera gradual, sin que inicialmente las autoridades relacionaran los diversos casos. Todo empezó en 1974 en el estado de Washington, cuando varias jóvenes comenzaron a desaparecer en circunstancias similares. Las víctimas compartían características físicas, mujeres blancas, de cabello largo partido al medio, generalmente estudiantes universitarias. Un punto clave ocurrió cuando una sobreviviente de un ataque en Seattle describió a su agresor como un hombre llamado Ted que se había acercado a ella fingiendo necesitar ayuda para cargar una embarcación. Esta descripción llevó a la creación del apodo Ted para el sospechoso desconocido. Otra sobreviviente proporcionó detalles adicionales sobre el atacante, incluyendo que conducía un Volkswagen Escarabajo color marrón. La policía de Utah comenzó a notar patrones similares en desapariciones en su estado. En 1975, un oficial de patrulla detuvo a Bundy por una infracción de tráfico en las cercanías de Salt Lake City. Su comportamiento nervioso y las sospechosas pertenencias encontradas en su auto, incluyendo una máscara hecha de medias panty y herramientas como palancas y esposas, levantaron alertas, aunque en ese momento no había pruebas suficientes para vincularlo con los asesinatos. El caso dio un giro cuando una testigo en Utah identificó a Bundy como el hombre que se había presentado como oficial Roseland y había intentado convencer a una joven para que subiera a su auto. Esta información, combinada con el hecho de que Bundy coincidía con las descripciones físicas proporcionadas por varias sobrevivientes, llevó a su arresto formal en agosto de 1975. Durante la investigación, los detectives descubrieron que Bundy había estado presente en las áreas donde ocurrieron desapariciones en Washington, Utah y Colorado. También encontraron en su apartamento guías telefónicas con nombres de mujeres marcados, mapas con rutas que coincidían con los lugares de los crímenes, y recortes de periódicos sobre los asesinatos. Un momento crucial fue cuando la policía encontró en su auto un yeso para el brazo similar al que había usado el asaltante en algunos ataques. Este objeto se convirtió en una pieza clave de evidencia, ya que Bundy solía fingir estar lesionado para ganar la confianza de sus víctimas. A pesar de estas evidencias circunstanciales, el caso contra Bundy avanzó lentamente debido a su habilidad para manipular el sistema legal y la falta inicial de pruebas físicas concluyentes. No fue hasta su arresto en Florida en 1978, después del ataque a la casa de la fraternidad Chi Omega y el asesinato de Kimberly Leach, que las pruebas forenses, incluyendo mordidas que coincidían con su dentadura, permitieron condenarlo definitivamente.
El caso de Ted Bundy nos deja varias lecciones importantes sobre psicología criminal, seguridad personal y el funcionamiento de la justicia. Primero, nos muestra que los criminales más peligrosos no siempre coinciden con los estereotipos. Bundy era carismático, educado y atractivo, lo que le permitió ganarse la confianza de sus víctimas y evadir sospechas durante años. Esto nos enseña que el peligro puede presentarse bajo apariencias inofensivas. En el ámbito psicológico, el caso demuestra cómo ciertos trastornos de personalidad pueden ocultarse tras una fachada normal. Bundy era un psicópata funcional que sabía imitar emociones que no sentía realmente. Esto plantea preguntas sobre nuestra capacidad para detectar a personas peligrosas en nuestro entorno cotidiano. El comportamiento de las víctimas sobrevivientes ofrece lecciones valiosas sobre seguridad. Muchas de ellas mencionaron haber sentido una intuición inicial de que algo estaba mal, pero la educación social que nos enseña a ser educados y no juzgar les hizo ignorar esas señales. El caso refuerza la importancia de confiar en nuestros instintos de supervivencia. Para el sistema judicial, el caso reveló fallas en la coordinación entre departamentos policiales de diferentes estados. Muchas pistas se perdieron porque las investigaciones no estaban conectadas. Esto llevó a mejoras en los sistemas de comunicación entre fuerzas policiales y al desarrollo de bases de datos nacionales sobre crímenes violentos. El caso también muestra cómo los medios de comunicación pueden influir en la percepción pública de los criminales. La cobertura sensacionalista y cierta romanticización de Bundy como un criminal inteligente y atractivo creó una imagen distorsionada que él mismo supo explotar. En el ámbito personal, la historia de Bundy nos recuerda que el mal existe en formas cotidianas y que la educación sobre seguridad personal debe ir más allá de los clichés. Enseña que debemos estar atentos a patrones de comportamiento sospechosos, incluso cuando provienen de personas aparentemente respetables. Finalmente, el caso plantea preguntas éticas sobre cómo la sociedad lidia con criminales extremos. La fascinación pública con figuras como Bundy a veces opaca el sufrimiento real de las víctimas y sus familias, un fenómeno que sigue repitiéndose en casos similares hasta hoy.